¿Por qué es importante estudiar y comprender la historia? La relevancia y el valor de la historia. Objetivo del video: comprender la importancia de la historia como una herramienta para conectarse con nuestras raíces, forjar una identidad y proyectarnos hacia el futuro. La historia tiene un valor crucial en nuestras vidas al brindarnos una comprensión profunda de nuestro pasado. Nos ayuda a construir nuestra identidad, a aprender de las lecciones del pasado y a tomar decisiones informadas y conscientes en el presente. La historia nos invita a reflexionar sobre nuestro legado como seres humanos y a trabajar hacia un futuro mejor e inclusivo, basado en el conocimiento y la apreciación de nuestra historia común. Desde los albores de la humanidad, los seres humanos han experimentado una innata curiosidad y fascinación por descubrir y comprender su pasado. Esta curiosidad surge de una profunda necesidad de comprender quiénes somos, de dónde venimos y cómo hemos llegado a ser lo que somos en la actualidad. A través de la historia, hemos buscado respuestas a preguntas fundamentales sobre nuestras raíces, nuestras tradiciones, nuestras victorias y derrotas, y las lecciones que podemos extraer de las experiencias pasadas. El deseo de conocer nuestra historia nos conecta con nuestra herencia, nos brinda una perspectiva más amplia y nos ayuda a construir una identidad colectiva. Además, al explorar y estudiar nuestro pasado, podemos aprender valiosas lecciones que nos permiten evolucionar, mejorar y tomar decisiones más informadas en el presente y para el futuro. Las pinturas rupestres son un ejemplo claro de la profunda curiosidad que los seres humanos tienen por su propio pasado. Son una fuente valiosa de información sobre la vida en el pasado y nos permiten entender cómo evolucionó la sociedad humana a lo largo del tiempo. También nos enseñan la importancia de preservar nuestro patrimonio cultural e histórico para las generaciones futuras. En los tiempos antiguos se estableció una tradición invaluable donde los ancianos desempeñaban el papel fundamental de transmitir de manera oral la historia de su comunidad a las generaciones más jóvenes dentro del grupo. Estos individuos sabios y experimentados se convirtieron en los guardianes de la memoria viviente de su sociedad. A través de relatos detallados y cautivadores, compartían con el mayor cuidado los eventos significativos, las tradiciones arraigadas y las experiencias trascendentales que habían dado forma a la identidad colectiva de su comunidad. Esta práctica de transmisión oral no solo pretendía preservar el conocimiento ancestral, sino que también fomentaba una conexión profunda entre las generaciones, estableciendo un sentido de continuidad y pertenencia a lo largo del tiempo. Los ancianos
se convertían en los pilares fundamentales de la sabiduría y el conocimiento. Y su compromiso con transmitir la historia era un testimonio vivo de la importancia de comprender y apreciar el pasado para comprender el presente y moldear el futuro. La transmisión oral de la historia en épocas antiguas ha sido llevada a cabo por diversas culturas alrededor del mundo. El ejemplo de los aborígenes australianos destaca la importancia de esta práctica, mostrando cómo las historias sagradas han sido transmitidas a lo largo de miles de años, preservando la identidad y la riqueza cultural de la comunidad. La transmisión oral no solo transmite conocimientos históricos, sino que también encarna los valores, creencias y tradiciones de una cultura en particular. En la actualidad, aunque el estudio de la historia ha evolucionado y se ha profesionalizado como una actividad ejercida por historiadores, su importancia trasciende el ámbito académico y se extiende a todas las personas. La historia nos brinda una invaluable oportunidad de relacionarnos con nuestros orígenes y construir una identidad sólida para el presente y el futuro. Al explorar el pasado, podemos comprender mejor las raíces de nuestras culturas, tradiciones y sistemas de creencias, así como apreciar las luchas y logros de aquellos que nos predecedieron. A través del estudio de la historia, nos conectamos con las experiencias humanas compartidas, reconocemos nuestra pertenencia a una comunidad más amplia y adquirimos una mayor conciencia de cómo se han formado y transformado las sociedades a lo largo del tiempo. Además, la historia nos proporciona lecciones valiosas, nos enseña a analizar críticamente los eventos pasados y nos brinda una perspectiva informada para tomar decisiones en el presente y construir un futuro más prometedor. Por ejemplo, la importancia actual de la historia se manifiesta a través de la creación de museos y monumentos históricos. Estos espacios permiten a las personas conectarse con su herencia cultural, comprender el pasado y apreciar la importancia de preservar la historia para las generaciones futuras. Son lugares donde se puede explorar, aprender y reflexionar sobre la riqueza y diversidad de la experiencia humana a lo largo del tiempo. La palabra historia encierra en sí un significado dual y multifacético. Por un lado, abarca la sucesión de hechos y procesos que han moldeado las sociedades humanas a lo largo del tiempo. Es el registro de eventos, transformaciones y logros que han dado forma al mundo en el que vivimos. La historia nos permite comprender cómo han evolucionado las civilizaciones, las culturas y las instituciones a través de los siglos. Nos sumerge en relatos fascinantes que van desde los momentos cruciales de la humanidad hasta los acontecimientos cotidianos que han dejado su huella en la historia colectiva.
Por otro lado, la historia es también el estudio organizado y ordenado de estos hechos y procesos. Es la disciplina que se encarga de investigar, analizar y narrar los eventos del pasado, utilizando fuentes primarias, documentos, testimonios y diversas fuentes de evidencia. El estudio de la historia nos brinda las herramientas necesarias para interpretar los eventos históricos de manera crítica y contextualizada. Nos ayuda a comprender las causas y consecuencias de los sucesos, a examinar las diferentes perspectivas y a extraer lecciones que puedan ser aplicables al presente. En conjunto, estos dos aspectos de la palabra historia se entrelazan y se complementan. La historia, como sucesión de hechos, nos brinda un relato enriquecedor del pasado, mientras que el estudio de la historia nos permite analizar, interpretar y comprender hechos de manera más profunda. Es a través de este doble significado que la historia que podemos nutrir de comprensión del pasado, apreciar su relevancia en el presente y utilizarla como guía para el futuro. La historia, en definitiva, es una ventana abierta al conocimiento y a la conexión con nuestra herencia colectiva. El ejemplo de la Revolución Francesa ilustra los dos significados de la historia. Por un lado, se refiere a los eventos y procesos específicos que ocurrieron durante la Revolución, mientras que por otro lado, implica el estudio sistemático y estructurado de dichos eventos para comprender su contexto, causas y consecuencias. Ambos enfoques son complementarios y nos permiten obtener una visión completa y enriquecedora de la Revolución Francesa y su importancia en la historia mundial. La historia despierta la curiosidad ancestral del ser humano por su pasado, y sus estudios nos permiten comprender y valorar nuestra herencia cultural. A través de la historia podemos conectarnos con nuestras raíces, forjar identidades perdurables y tomar decisiones informadas sobre nuestro futuro. La historia es una herramienta poderosa que nos permite comprender quiénes somos como individuos y como sociedad, y nos invita a reflexionar sobre el legado que dejaremos a las generaciones futuras. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones describen la importancia de la historia en la actualidad? A. La historia solo es relevante para los historiadores y académicos. B. La historia no tiene ninguna influencia en la sociedad moderna. C. La historia proporciona una oportunidad para conectar con nuestras raíces y forjar una identidad duradera. D. La historia es un tema obsoleto y sin valor en la sociedad contemporánea. La respuesta: C. La historia proporciona una oportunidad para conectar con nuestras raíces y forjar una identidad duradera. En la antigua civilización egipcia, los escribas desempeñaban un
papel crucial en la transmisión de la historia, eran responsables de registrar y preservar los eventos y conocimientos importantes de la sociedad. Gracias a su labor podemos conocer detalles sobre faraones, construcciones monumentales y el día a día de la vida en el antiguo Egipto. Comparte, comenta, dale me gusta, suscríbete e interactúa para seguir aprendiendo sobre historia.